¿Es rentable tener paneles solares en el año 2022? Hoy lo descubrirás. Expriman cada centavo. Repitan, exprimir cada centavo. Le estoy exprimiendo. Ay, me exprimí tanto que se me metió en la mano. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de sistema. El sistema que es totalmente independiente, que no depende de ninguna fuente adicional de energía, por ejemplo la energía tradicional que ya tienes en casa. Esos sistemas se llaman los sistemas aislados, son totalmente independientes. Te desprendiste de tu sistema de energía eléctrica que ya tenías. Y tenemos los sistemas inyectados, que son los ahorradores, que funcionan sí o sí combinados con la energía tradicional que ya tienes. Y estos sistemas son enfocados solamente en generar ahorro de energía. Y estos sistemas son totalmente independientes. Si vemos un sistema totalmente independiente de 6.000 vatios de producción día, que 6.000 vatios es más o menos lo tradicional que consume una familia pequeña al día, 6.000 vatios. Esa planta viene con baterías porque es totalmente independiente. Tendría un costo aproximado de casi 18 millones de pesos, solamente en materiales para funcionar, electrodomésticos comunes. Pero los sistemas aislados no son comparados con los sistemas tradicionales de energía que ya tienes, porque pues si pones a comparar los costos, beneficios, el sistema aislado va a ser mucho más costoso, porque es que los sistemas aislados son viables en lugares donde no hay energía o en lugares donde la energía es muy mala y a cada rato se va. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Pues tener tu propia fuente de energía. Y te va a costar lo que te tenga que costar y tenés que invertir lo que valga. Lo que valga, porque la energía eléctrica es una necesidad y no es un lujo. Entonces, en ese caso sí te tocaría buscar tu propia fuente de energía. Y una opción muy buena es un sistema aislado. Pero vuelvo y te lo repito. Si comparas el sistema aislado con la energía tradicional, si ya tienes energía tradicional, no te va a salir viable un proyecto aislado. Si analizamos en el tiempo un sistema aislado, comparándolo aquí en Colombia con el costo de la energía tradicional, el kilovatio, el valor del kilovatio que ya te venden, pues por ejemplo aquí en Colombia cobran 770 pesos. La planta da 6 kilovatios al día, que es lo mismo de 6.000 vatios. La planta mensualmente te daría 180. Anualmente te daría 2.160. Si analizamos el tiempo de vida útil de la planta a 20 años, las baterías solamente te van a durar 5 años de vida. Entonces tendrías que cambiar las baterías 4 veces en esos 20 años. Y el valor del banco de baterías es aproximadamente el 50% del valor de la planta. O sea que haciendo un análisis, a 20 años la planta realmente, en vez de valer 18 millones, te valdría 45 millones de pesos por los cambios del banco de baterías. Y antes de continuar, el mejor consejo que te voy a dar el día de hoy es que te suscribas a este espectacular canal de YouTube para que sigas aprendiendo sobre energía solar y sigas aprendiendo sobre energías renovables. Bien, entonces, esta planta en 20 años va a generar 43.200 kilovatios. Y si multiplicamos por el valor del kilovatio actual, nos daría unos beneficios de 33 millones. Versus unos costos de 45 millones, no es viable si la comparamos con el servicio de energía tradicional del operador de red. Pero si no tienes energía, pues te toca comprar lo que te toca tener, que es una planta aislada o una planta de gasolina o una planta diésel. Entonces, en ese caso sí, 1000 veces sí va a ser muy viable tener tu propia planta aislada. Ahora bien, si lo comparamos con una planta de inyección a la red, la de inyección a la red toda la vida va a ser muchísimo más viable. ¿Por qué? Porque los materiales de un proyecto como este, que genere unos 6.000 vatios día, pues serían 3 paneles de 500 vatios, un microinversor de 2.000, caja de protecciones, cableado. En materiales irían por ahí unos 7 millones de pesos, que 7 millones de pesos más o menos vienen siendo como unos 1.700 dólares más o menos. Y un valor aproximado instalado serían de 10 millones de pesos, que sería más o menos unos 2.500 dólares. Y estos valores que están allí, pues no tenemos que hacer más inversión. ¿Por qué? Porque pues una planta de inyección a red, como no tiene baterías, no hay que cambiar materiales en el tiempo.
y esta planta me puede llegar a durar 25 años, 30 años. Entonces, si hacemos el mismo ejemplo de comparación costos-beneficios que hicimos en la planta aislada, pues tenemos el valor de kilovatios 770 pesos, 6 kilovatios día, 180 mes, 2160 al año. Entonces, en 25 años de vida útil de este sistema, que no tenés que invertir nada más sino limpieza en panel, tendríamos una producción de vida de 54.000 kilovatios. Y si multiplicamos eso por 770 pesos, que es el valor del kilovatio actual, miren que nos va a dar unos beneficios de 41 millones versus una inversión más o menos de 10 millones de pesos. Entonces, $2.500 de inversión versus unos beneficios aproximados de casi $10.000. Y eso, que con el tiempo el kilovatio va a ser mucho más costoso. Entonces los beneficios que le vamos a poder sacar a una planta de inyección a red van a ser mucho más grandes. Entonces, como lo podemos ver, las plantas de energía solar sí son muy rentables en el año 2022, pero realmente las plantas que son rentables son los sistemas de inyección a la red. Muchas gracias por apoyar este espectacular canal de YouTube. Muchas gracias por hacer parte de nuestra familia suscribiéndote, dándole like y compartiendo este video.